qué lindo, Sally. Eh, Tanto tiempo que no las veía, que no tenía tiempo con mis paisanas de Argentina. Así que fue muy grato ese momento cuando Sally me invitó. Así que gracias, Sally, gracias a todas. Bueno, me toca hablar de una mujer muy especial que es Rebeca, y el título de ella, ¿no? De este estudio es Rebeca, una mujer cautivadora. Trataba en la semana pensaba y bueno, cuántas cosas, cuáles son las cosas, trataba de amarrar por un lado las cosas positivas y por otro lado trataba de ver las cosas negativas. Pero no podía dejar de ver, creo que el meollo de todo el tema, de lo que creo que es lo que más resalta en esto, eh, y qué es lo que vamos a pasar a compartir. Pero con permisito voy a aprovechar para hacer un repaso. Yo sé que ustedes son mujeres que leen la palabra y que se deben conocer muy bien la historia, pero simplemente vamos a hacer un poquito de repaso eh, para poder, si ustedes me permiten, voy a acomodar acá una cosita, un repaso oportuno, diría yo. Vamos en primer lugar, entendemos que, bueno, ¿por qué le dicen cautivadora? Porque justamente su nombre tiene que ver con, como la idea es como un lazo, ¿sí? Algo que ata, algo que cautiva, algo que atrapa. De allí viene su nombre, por eso el nombre cautivadora. Obviamente que la personalidad de ella era muy especial, porque como vemos al comienzo cuando estaba, era una doncella jovencita y que el siervo de Abraham va a buscar la esposa para Isaac, vemos la disponibilidad de ella, vemos su carácter, su personalidad, su amabilidad, su soltura para poder expresarse con esa libertad con la que ella se movía. Obviamente que eso cautivó y dejó pasmado al siervo, porque justamente coincidía con su oración previa, que hiciera esto, que hiciera lo otro, que me diera de beber a mí, que diera de beber a los camellos, bueno, y ella cumple todos esos requisitos, y con el broche de oro, que es parienta justamente de la familia de Abraham. Entonces, vemos que ella es una mujer decisiva, ¿no? En el destino del pueblo hebreo, del pueblo escogido de Dios. Sin ella la historia bíblica sería muy diferente. En un momentito yo les voy a compartir pantalla para que ustedes guarden los pasajes, ¿sí? Igual el material que tengo acá yo se lo voy a mandar a Sally para que ustedes tengan los apuntes, lo puedan utilizar, hagan lo que si les sirve, bueno, que lo puedan usar. En primer lugar, tenemos que entender qué pasa con Rebeca. Bueno, vemos la parte, todo Génesis, capítulo 24, 25, 26, 27, muestra la historia, ¿no? Ella se casa, cómo es la situación cuando se casa con Isaac, el nacimiento de sus hijos, la intervención de ella en la primogenitura para beneficiar a Jacob, la orden que le da a Jacob en un momento para que parta a la casa de su hermano Labán. Entonces vemos una serie de eventos, ¿no? Donde ella toma parte importante. En un momento yo pensé, pero esta Rebeca es una mujer que, la verdad que ha tomado decisiones y se tomó como que se dio esas licencias, ¿no? Pero detrás de todo esto no podemos dejar de ver la soberanía de Dios. Por supuesto que vamos a hablar de lo que es el engaño, de lo que es la manipulación, pero acá no solamente ella manipuló en un momento a su esposo Isaac, sino que también Isaac quiso manipular por las preferencias, ¿no? Que existían tanto de uno tanto de parte como de Isaac, como de parte de ella para con sus hijos. Y ese es el meollo en esta tarde de lo que quiero compartirles, amigas. Entonces vemos que cuando él parte para la casa de Labán, allá para el lado de Mesopotamia, algunos piensan, bueno, que tal vez se quedó muy triste porque se fue su hijo Jacob. Acuérdense que esto puede haberle dolido mucho porque pasó mucho tiempo en la casa de su tío y bueno, ya sabemos que allá hubo otra historia que alargó el tiempo de Jacob en la casa de su tío Labán, ¿no? Cuando Labán lo hizo trabajar 7 años por Raquel y después eran 14, porque bueno, ustedes ya conocen la historia. Pero también ella sufrió la condena al verse privada, ¿no? De ese hijo que amaba. No la vamos a juzgar porque
tenemos que entender de que acá detrás también estaba la soberanía de Dios. ¿Acaso tampoco ella, no creo que ella, o sea, había una intencionalidad de dañar a sus hijos? Bien, como dijimos recién, el nombre significa lo que hablamos, cuerda con lazo, y sabemos que este nudo estaba firmemente cerrado alrededor, como quien diría, del cuello de Isaac. Hablamos del embarazo de Rebeca. Fíjense, estoy solamente mencionando cosas para después llegar al tema y el desarrollo de todo esto. Rebeca concibió a dos gemelos, Jacob y Esaú, y constantemente sintió a los dos luchando entre sí. Esto le causaba mucho dolor a su cuerpo. Fíjense lo que dice en un momento. Dice, como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó, si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos, se separan desde sus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ahí hay una profecía determinante, ¿sí? Génesis 25, 22 al 23, donde vemos que ya Dios de antemano tenía planeado que Jacob iba a ser el que iba a recibir la bendición y la primogenitura. El mayor iba a servir al menor. Acuérdense que Esaú era el mayor porque nació primero. Y hay una frase que todo el tiempo, ¿no? Se me venía a la mente cuando leía y meditaba en este pasaje. Y la frase es, los hijos duelen, ¿sí? Duelen desde el momento que los concebimos, nos duele cuando vamos a darlos a luz, nos duele su sufrimiento, nos duele que tomen malas decisiones, nos duele que les pasen cosas, que sufran. Duele porque salieron de nuestras entrañas, ¿sí? Vemos cómo comienza, ¿no? Recuerden cómo Rebeca salvó la vida de Jacob, engañando de nuevo a Isaac. Sí, recuerdan la historia donde era el momento de la bendición. Ya sabemos previamente que Esaú, en un momento que estaba volando él con hambre, vendió su primogenitura, la perdió literalmente, porque a la hora señalada Rebeca benefició a su hijo, le dijo, dale, prepárate, ponte la ropa de tu hermano, mata a los corderos, y mientras Esaú, ¿a dónde había ido? Había ido a buscar, ¿no? Había ido a cazar para traer, para guisar. Entonces Rebeca aprovechó esta oportunidad. O sea, todo este contexto que nos muestra, dice, ¿por qué no recibió Rebeca ningún castigo? ¿Por qué no recibió ningún castigo Jacob? Cuando Isaac oyó que Jacob tomó la bendición de su hermano con engaño, ¿por qué no se enfureció? Y en conclusión, ¿por qué todo tuvo que pasar así? ¿Por qué Dios aprobó todo esto si él sabía que Jacob fue bendecido por el engaño de su madre? Se supone que una madre no debe enseñar a engañar a sus hijos. Dios no aprueba el engaño, por supuesto que de ninguna manera. En segundo lugar, vemos que los gemelos, ya sabemos previamente estaba anunciado que, como dijimos recién, Esaú servirá a Jacob, Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. La voluntad de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios, era necesario que Jacob recibiera la bendición como primogénito. En tercer lugar, aunque por nacimiento Esaú tiene la primogenitura, no le dio mucho valor, porque la vendió, como ya sabemos, por un plato de lentejas, Génesis 25, 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió y se fue, se levantó, y así menospreció Esaú la primogenitura. Sabemos que legalmente le correspondía a él. En cuarto lugar, voy rapidito, solamente estoy hablando del trasfondo. En cuarto lugar, en el hogar de Isaac y Rebeca había problemas entre los dos en cuanto a la crianza de los hijos. Isaac prefería a Esaú y Rebeca prefería a Jacob. Esto hizo que el hogar se transformara en un campo de batalla entre los dos, con el engaño como un arma, ¿no? Como un instrumento, como una estrategia que utilizaban para ganar, ¿no? Aún sabiendo cuál era la voluntad de Dios en cuanto a quién será el mayor, fíjense bien que Isaac trató de torcer la voluntad de Dios, dando a Esaú la bendición del primogénito. Siempre me pregunté, pero tan ciego estaba Isaac, tan sordo, tan fuera del mundo real, sus sentidos.
Y no sé, son presunciones mías nada más, pero él sabía que la bendición, porque ya Dios lo había profetizado, iba a ser para Jacob. Dice, por su lado Rebeca, sabiendo cuál era la voluntad de Dios en cuanto a quién sería el mayor, tuvo temor que la voluntad de Dios no se cumpla y por eso recurrió al engaño, entre comillas, para ayudar a Isaac, para que le diera la bendición a Jacob. Dios no aprobó el engaño, simplemente hizo lo que prometió antes que los gemelos nazcan, lo cumplió. Ahora, Jacob tuvo que irse para preservar su vida, Esaú se enredó con mujeres paganas, sabemos que se originó de allí un pueblo enemigo contra la descendencia de Jacob. Isaac sufrió el dolor de ver a sus hijos como enemigos entre ellos, el punto de que Esaú quería matar a Jacob en un momento. Ya sabemos todo eso, ¿no? Que le prometió que lo iba a matar si lo veía. Rebeca no volvió a ver a Jacob después de que huyó de casa, ¿sí? Por Esaú. Todos sufrieron las consecuencias de este engaño. Los humanos se equivocaron, pero Dios no se equivocó en absoluto. Ahora sí quiero ir a todo lo que es nuestra aplicación en esta tarde, amiguitas, hermanas. Y quería hablarles especialmente en las características positivas de la personalidad de Rebeca, como vimos recién que, o sea, yo me la imagino a esa joven, imagínate que le dijeron los hermanos, ¿por qué no esperamos unos 10 días para prepararnos en todo sentido? Porque tú te la vas a llevar y no sé cuándo la volveremos a ver. Y el siervo le dijo, no me retrase, por favor, porque estoy apurado y como que las cosas se habían dado de una manera, pienso que tendría miedo que se retractaran, entonces, vamos a preguntarle a ella, a ver qué dice. Bueno, y ella dijo, estoy lista. Se preparó sus doncellas, se preparó su equipo, el equipo que iba a ir con ella, su nodriza, y se fue. Y conocemos la historia, ¿no? Cuando se encontró con su enamorado, con Isaac, y dice que Isaac se consoló porque obviamente que era hermosa y era súper especial. Por algo su nombre, no, ella se hace alusión a su nombre como una mujer cautivadora, cautivante. Esas mujeres que son tan especiales, que son buenas en las relaciones interpersonales. Obviamente que ella también era muy agraciada con su belleza, pero vieron esas mujeres que son encantadoras, que conversan, que siempre tienen la palabra oportuna, que son amables, que son muy perceptivas. Sí, yo me la imagino que ella era muy perceptiva en el trato, cómo atendió en aquel momento al siervo de Isaac, al siervo de Abraham, y esas mujeres multifacéticas, así me la imagino a Rebeca. Pero también dice que Rebeca no le pueden hacer solo alabanzas, porque acá parece que el encanto de ella no solamente era en cuanto a sus aspectos positivos, sino también que tenemos que entender que era una mujer de carne y hueso. Era una mujer, yo estaba buscando y yo encontré una lista, alguien le puso como 20 cualidades de todo lo que ella era, pero también vamos a hablar de que ella era humana y que se equivocó, ¿sí? Como todas nosotras nos equivocamos. Y a veces decide bien una persona, una mamá, y a veces decidimos mal. Rebeca supo mostrarse como una mujer caritativa, sensible, como dijimos recién, que era hospitalaria. Dios la escoge a ella para ser una mujer clave, ¿no? En toda la historia de Israel. Fue una buena esposa y buena mamá también. Ahora, en cuanto a los puntos negativos, que nos quedan a nosotras como profundas enseñanzas, ¿no? Para nuestras vidas, como madres o como hermanas o como mujeres, ¿no? Porque tal vez no sé si todas aquí son mamás, pero todas tenemos un grado de influencia, ¿sí? Sobre otras vidas. Vamos a dejar un legado en esta tierra y nuestra influencia, ¿no? Va a quedar implícita en personas que nos escuchan hablar, que nos escuchan hacer comentarios, que escuchan cómo pensamos, ¿no? La gente nos observa. Dice, en cuanto al punto negativo, uno de los puntos negativos, porque también era mentirosa, dice que mostró favoritismo sin motivo hacia su hijo pequeño. Quizá porque el mayor presentó aún mayor voluntad que ella al casarse con paganas, quizá por otras razones que desconocemos. El caso es que Rebeca cambió el destino y al hacerlo sembró el odio y el rencor en el corazón de su hijo mayor, a la vez que desataba problemas en su familia. Y yo estaba investigando
porque una noche me acosté pensando, digo, pero bueno, a ver, ¿por qué los padres tienen ese favoritismo? ¿Por qué? Porque eso es cierto, ¿no? O sea, me da risa porque a veces mis hijas me dicen, eh, eso, no hace mucho que me hacen esas preguntas, acá tengo una que anda por ahí cocinando. Eh, yo soy la más linda, esas eran algunas veces me preguntaban, ¿yo soy la más linda? ¿Quién es la más linda? ¿O a quién quieres más? O sea, medio en broma, pero medio en serio, me hacen esas preguntas que obviamente que yo siempre les digo, no voy a responder jamás eso. Jamás respondería algo así, ¿no? Ninguna de nosotras decimos que tenemos un hijo preferido, pero vamos a examinar todo esto, ¿no? Y a llegar a entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el corazón de una mamá y qué pasa en el corazón de los hijos cuando hay cierto favoritismo? Dice, y bueno, estaba investigando y busqué las causas, ¿no? ¿Por qué ese favoritismo? Dice, los por qué de esas preferencias que suceden entre los hijos. Bueno, primero es necesario entender qué sucede en el corazón de un niño que percibe el favoritismo en el hogar. Te cuento así rapidito. Yo cuando leía la historia de siempre, me llama la atención la historia de Esaú y de Jacob, porque yo soy la del medio. Mi hermana mayor siempre fue muy de mi mamá, muy apegada, cuando era chica, ¿no? Hasta que fue adolescente, después ya más grande ya fue diferente la relación, pero ella estaba siempre con mi mamá, al lado de mi mamá, era la confidente de mi mamá, ella era la niña de la casa que estaba siempre adentro, yo era la niña trepada en los árboles, la que siempre andaba zaparrastrosa, la que andaba metiéndome en problemas, la que andaba siempre en la calle que quería jugar. Entonces, yo recuerdo ver esa relación íntima que mi mamá tenía con mi hermana. Y a mí me dolía, me molestaba a veces, incluso yo después también lo vi de mi papá para con ella, pero claro, siempre fue ella más frágil en el sentido de fortaleza física o en el sentido de que su salud, porque muchas veces estuvo hospitalizada, tuvo más cirugía, más operaciones. Esto te lo cuento como si fuera un paréntesis, ¿no? Lo que pasaba, me pasaba a mí, por eso yo siento que yo era medio como Esaú yo, pero sucedía en mi corazón que yo sentía, ¿no? Esa preferencia. Hoy día mis hermanos dirían que yo soy la preferida de mi mamá, porque somos muy amiguitas, somos muy cerca con mi mamita. Ahora, ¿cómo se puede sentir, no? Puede haber muchas reacciones, pero se va a sentir en desventaja. Cualquier niño, cualquier hermano se va a sentir en desventaja porque va a tener que esforzarse quizá para que llegue a las expectativas de los padres, como lo hace el otro hermano. Lo mío es nada, o sea, te doy un ejemplo sencillo, pero a veces muy determinada, muy marcada, ¿no? Esa preferencia o esas comparaciones. Bueno, y entre otras razones que encontré, dice que también existe, el preferido muchas veces es el primogénito, ¿no? El que nació primero, porque, bueno, todas las cosas que se viven con el primero no se viven con el segundo. Yo recuerdo que con la primera estaban todos los detalles, bueno, con la segunda no fue tan así, porque la segunda aprendía todo tan rápido porque la primera se lo estaba enseñando. Cuando un hijo es manso y obediente, ahí también hay un favoritismo, como una inclinación, ¿no? Cuando es sensible a ciertas problemáticas del hogar y muestra comprensión hacia el dolor de los padres, ese hijo es muy especial. Cuando se vuelve el confidente, que sabe escuchar. Cuando es uno de los hijos o hija más vulnerable, o el más sufrido, o el que ha pasado por enfermedades o dolor, o que es muy frágil, como dijimos recién, o que ha pasado por rechazos de la sociedad. Por otro lado, se vuelve muy difícil cuando los hijos nos lastiman. Ahora vamos de los hijos hacia los padres. ¿Qué pasa por qué también sucede ese dolor o no quiero decir rechazo, porque no quiero usar esa palabra, pero ese dolor, ese corazón está como distante de ese hijo que lastima con sus actitudes, ese hijo que lastima con sus palabras, ese hijo que lastima con sus gestos, con sus insolencias, con su ingratitud? ¿Cuánto nos duele cuando se alejan de nosotros, del consejo, de nuestro consejo, de nuestro amor, de nuestra protección? Como que pierde valor,
para ellos. Pero lo relevante de todo esto no es el dolor ocasionado por ellos hacia nosotras, las madres, lo cual no quiero pasar por alto, las lágrimas que podemos tener, las noches en vela, la sensación de pérdida, de dolor profundo de nuestras entrañas, la impotencia, las humillaciones, la vergüenza, el sentimiento de fracaso. Por eso trato de entender qué pasaba en el corazón de Rebeca. ¿Qué pasaba con Esaú? ¿Sí? Que tenía en poco a su madre. Entonces, no estoy justificando el favoritismo, pero estoy tratando de entender lo que avasalla muchas veces el corazón del ser humano. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué actuamos así? A veces las causas tan evidentes, ¿no? El dolor provoca muchas cosas en nuestro corazón. Porque vuelvo a decir la frase, porque los hijos duelen. Necesitamos ver y entender la parábola del hijo pródigo. Creo que esa parábola vuelve a enfocarnos a las madres que sufrimos o que nos duelen cosas que pasamos, o a las madres que sufren porque los hijos están cometiendo cualquier locura, cualquier insensatez y hasta peligra su vida. Necesitamos volver a esa parábola, ¿no? Aquellas madres que tal vez tienen una inclinación favorable hacia un hijo que es noble, bueno, y están hechas pedazos por dentro por aquel hijo que las mata todos los días un poquito, ¿no? Que sienten como, no digo el rechazo, pero sienten como una bronca, como un dolor, como una, pará, quédate por allá, no me hagas sufrir más. Sé qué haría Esaú. Necesitamos ver y entender esta parábola, donde el amor de ese padre trasciende, quien le recibe con una fiesta, porque el que se había perdido regresa. Ese amor sin condición y el darle una nueva oportunidad de este padre a un hijo tan insensato y desagradecido que menospreció a su padre, me lleva a tratar de entender el inmensurable amor de Dios y nuevamente me centra, ¿no? Otra vez vuelve a centrarme, a enfocarme, decir cómo, parar. ¿Y el amor de Dios? Y ese amor inmensurable de mis abandonos, de mis desolaciones, de mi frialdad, que está siempre allí con los brazos abiertos para esperarme y para ser mi refugio. El amor incondicional de Dios, al cual debemos imitar como madres. Amar y velar por sus vidas. Llevarlos de continuo al trono de la gracia, pidiendo clemencia, pidiendo socorro, pidiendo misericordia, pidiendo quebrantamiento, pidiendo luz para que abra su entendimiento. Lucharemos con estos hijos. Algunas, toda la vida. Algunas madres luchan toda la vida con los hijos, porque los hijos tal vez tienen una locura tal y una insensatez tal que tal vez les lleva toda la vida, ¿no? Recuperar la cordura o recuperar entender, ¿no? Volver a darse cuenta de que los padres no son eternos, de que, hoy hablaba una profesora y decía que las abuelas, acá las abuelas crían a los hijos. Es muy común que el papá se haya ido y que la madre trabaje y la abuela los críe. Y que valoremos, y tal vez, hay personas, como te digo, les lleva toda la vida, que puede llevar toda la vida llegar a entender lo que hizo una madre, lo que hizo un padre. Era muy inspirador lo que estaban cantando, lo que cantó María cantó María, lo que compartía Rosy, hablaban de las madres, que las madres dejaron un legado en sus vidas. O sea, las madres las creó Dios, eso lo inventó Dios. Algo tan único, ¿no? Tan especial. A algunas le va a llevar toda la vida y a otras le va a llevar, qué sé yo, el tiempo de la adolescencia, de la locura, de las locuras de la adolescencia. ¿Sí? Así que la verdad que creo que Dios ha puesto en nosotras una coraza de fortaleza muy especial. Sin Él sería muy difícil, ¿no? Sobrellevar las pruebas de nuestros hijos.
Pero jamás, jamás debemos dejar de amarlos, de hacerles saber que los amamos. Aún desde nuestro enojo, de nuestro dolor por todas sus locuras, aún desde esa herida abierta, debemos hacerles saber que les amamos tanto como a sus hermanos, que a pesar del gran dolor, de la decepción, de nuestras heridas abiertas, ellos tienen que tener siempre en claro que les amamos, porque el verdadero amor es sin condición. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la manipulación. ¿Por qué? Hace poco aprendí también que los mayores traumas se viven cuando uno es chiquitito. Porque cuando uno es pequeñito no tiene filtro, o sea, no tiene esa, como dije recién, esa coraza, ese filtro para protegerse. O sea, uno a medida que va creciendo va armándose, se va a decir, no, pará, cuando uno es chiquitito no sabe si hay un perverso, un pedófilo o alguien que va a lastimar su corazón, que va a dañarle, no sabe cuando la mamá lo está manipulando, no sabe, porque él lo recibe de manera inocente y cree que es así, pero a medida que vamos creciendo, vamos armándonos de esas fortalezas, ¿no? Cuando uno es grande dice, bueno, yo no como vidrio, yo sé que esta persona quiere sacar ventaja o esta persona me quiere manipular. O sea, uno ya, la vida y la experiencia, el dolor y muchas cosas le han permitido crecer y se da cuenta de aquellos que quieran manipularle. Así que es mucho cuidado con nosotras porque tenemos que tener cuidado de no manipular a nuestros hijitos para obtener algo, ¿no? Hablo a las madres con hijitos pequeños que son inocentes, que todo lo reciben, que todo lo absorben, que todo lo creen. Y tenemos que tener mucho cuidado de manipular esos corazoncitos. También le hablo a las madres de hijos adolescentes, que necesitan estar bien preparadas y conocer qué está pasando en esa etapa, porque el cerebro está a mil, y ahí hay una serie, no solamente el tema hormonal, que hablamos siempre de la parte hormonal, que están a full, sino también que ellos están en un proceso de armar conceptos de la vida y se sienten responsables por ellos mismos. Ya no es como cuando eran niños, que la vida era diferente. Ahora quieren tener juicios y conceptos y quieren tener su propia identidad, al mismo tiempo no quieren ser diferentes a los otros. Tienen una situación bien complicada, ¿no? A nivel químico, a nivel emocional, y hay que estar empapados para saber cómo trabajar con sus vidas, cómo ayudarles, ¿no? Y cómo poder aconsejarles, no solamente en el aspecto espiritual, que es sumamente importante, pero también saber qué está pasando, ¿no? Hablo de los miedos que puedan tener, de los temores, de los complejos. Y hablo también a los que tienen hijos adultos, ¿no? Que aquellos que ya han formado sus propios hogares, sus propias familias. Volviendo a Esaú era un insensato, ¿sí? No vamos a quitarle esto porque sabemos que él era un muchacho que no le importaba, lo que hizo fue una locura, ¿no? Era muy desprolijo, ¿no? En cuanto a su vida, ¿no? Tomó por poco la bendición de ser el mayor y vendió su primogenitura, ya sabemos que por un guisado de lentejas. No tenía idea de lo que hacía. Creo que no llegaba a entender la trascendencia. Dice, ya sabemos que la perdió, y aunque después la procuró con lágrimas, ¿no? Vuelvo a decir, la tremenda locura que él cometió. No tomaría en cuenta los valores. ¿Me están viendo, chicas, no? Sí, ok. Dice, no tomaría en cuenta los valores, los principios que su madre le impartía, seguramente fue insolente con ella. Perdón, Laura, sí, perdón. Yo quisiera que me definas la palabra manipulación. Ok, cómo no. Bien, manipulación es cuando de alguna manera, como estrategia, estás con una motivación para promover algo que sea para tu beneficio. Estás buscando como estrategia utilizar a la persona o hacer que la persona haga lo que vos querés para algo que tú crees que debe ser o lo que tú estás esperando. No sé si te respondo, Alicia.
Sí, gracias. Sí. Gracias por preguntar. Por favor, chicas, con toda libertad pueden sentirse si algo que por ahí digo que, aún si no están de acuerdo, estamos en libertad, ¿no? Para poder opinar con toda libertad dentro del marco del respeto, ¿no? Continúo, dice, no tenía idea, sabemos que la procuró con lágrimas, no tenía en cuenta los valores de su mamá, pero sí sabemos que él atravesó el corazón de esa madre cuando se casó con mujeres cananeas. Yo me imagino que esa fue la gota que rebalsó, porque creo que la hizo pedazos, ¿no? Porque ella lo amaba, me imagino que lo amaba, pero era eso que es como que colmó, ¿no? Estilo Sansón, ¿no? Y obviamente el mismo dolor le causó a su papá. Vemos más tarde, cuando él se entera de todo, en Génesis 28:6, permítanme leer ese pasaje, me llama mucho la atención, en Génesis 28, yo se los voy a leer, lo tengo acá a mano, dice que Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob: no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nabayot e hija de Ismael, hijo de Abraham. O sea, fíjense, no sé si esto es algo muy, una óptica, un aporte, no sé cómo lo pudiéramos llamar, de lo que es esta lectura que tenemos, pero ¿cómo? Esaú ahí se da cuenta que al papá no quería que se casara con las cananeas. Entonces eso me lleva a pensar, ¿cómo? Parece que Isaac quería mucho a su hijo Esaú, pero me pregunto, ¿cuánto hablaban? ¿Cuánto conversaban? ¿O solamente las cosas en común qué sé yo, de la caza, de la pesca? ¿Qué había ahí en esa relación? Que supuestamente era el preferido de Isaac. Y vemos cómo él se va, ¿no? A ver si anota algún porotito a favor, ¿no? De lo que estaba, porque él se da cuenta que cómo Jacob sigue, ¿no? Los pasos de las recomendaciones que se le dan en cuanto a las decisiones que tiene que tomar, ¿no? Con quién se tenía que casar, no tenía que ir a buscar esposa. No justifico la insensatez de Saúl, pero creo que él veía claramente la preferencia, ¿no? de su mamá. Y no creas que Jacob era inocente, llevaba la bendición y la promesa de Dios, estaba implícita en él, pero también Jacob se le llamó el suplantador o el engañador. Él también fue beneficiado, ¿no? Y eso es lo que a mí medio como que me duele, ¿no? Porque obviamente que eran diferentes personalidades, diferentes decisiones, pero Jacob fue el beneficiado siempre, ¿no? Y también anduvo siendo mentiroso, ¿no? Porque vemos en varias oportunidades como por algo se le llama el suplantador. Necesitamos conocer el corazón de nuestros hijos, por eso hablamos de que la comunicación es clave, fundamental, saber escuchar. Es porque hemos tenido que aprender, mejor dicho, necesitamos tener un oído muy fino, respetuoso, ¿no? De los pensamientos, escuchen bien, y aún de las luchas de nuestros hijos. A veces los hijos, se los comparto como docente en un momento y como ahora orientadora que estoy preparándome en todo esto, los hijos temen abrirse con los padres. Porque a veces los padres estamos listos para sacar la garra y para enojarnos, y para enfurecernos, y para explotar. Y creo que ese no es, jamás va a ser la manera ni el método correcto, ¿no? Porque necesitamos aprender a escuchar para poder después nosotros estudiar y cómo poder ayudar, cómo poder dar la salida, cómo Dios, que es tan
en su sabiduría, en su omnisciencia, nos capacita, nos da las palabras, nos da el entendimiento, abre los caminos para poder ayudar, ¿no? En primer lugar a nuestros propios hijos. Por eso necesitamos conocer el corazón y tener un oído muy, muy fino, muy respetuoso, ¿no? Y muy equilibrado, ¿no? No perder el control. Entender sus temores, como dijimos recién, sus miedos. Luchi, guiarles, buscar las palabras sabias, las palabras oportunas. Y me hace pensar que Esaú estaba solo. Y aunque era el preferido de su padre, como dijimos recién en Génesis 28, vemos que ellos tal vez no tenían un diálogo, ¿no? Una conversación, una influencia donde, bueno, tal vez tú me dices, bueno, Laura, él era un desobediente. No sé. Sí sé que él vio después ciertas cosas que sus padres hicieron y él quiso imitar, aunque le metió la pata, porque se fue a casar con las hijas de Ismael, donde justamente era el pueblo que le llevaba la contra al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ya todos sabemos que nuestros hijos no nos pertenecen, que le pertenecen a Dios. Y necesitamos conocer sus intereses. A ver, cuando digo sus intereses, te estoy hablando de cómo Dios los diseñó, cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, sus destrezas. ¿Sabes que acá en Panamá, en tercer año, los niños, los adolescentes tienen que elegir un bachillerato? No es como en Argentina que, bueno, ahora ya se han ido definiendo más los bachilleres, pero acá el niño tiene que saber a los 15 años si va a estudiar ciencias, si va a estudiar letras, si va a estudiar mercadeo. Entonces, está chico, porque todavía está verde, está inmaduro, pero bueno, se lo presiona para que sepa prácticamente qué carrera va a escoger o cuál va a ser su vocación. Y generalmente los padres, no sé qué palabra usar, los padres, los presionan para que escojan ciencia, pero ciencia es un bachiller muy difícil porque está todo lo que es química, todo lo que es física, todo lo complicado y lo difícil de las matemáticas. Entonces muchos no están diseñados para eso. Tenemos que entender que las inteligencias son múltiples y de que nuestros hijos tal vez no es que sean, ay, este chico no tiene tanta capacidad. No, él tiene toda la capacidad, todo el potencial. Hay que conocer para qué fue diseñado. Es bueno en las habilidades físicas, en la coordinación, es bueno en las ciencias, es bueno en las letras, es un poeta, es un artista. Entonces, cuando yo conozco a mi hijo, voy a poder ayudarlo para que él se sienta satisfecho. Y Dios nos diseñó a todos. Lamentablemente, a veces los hijos, los padres queremos cumplir los sueños, nuestros sueños que no se cumplieron en la vida de nuestros hijos. Y eso trae frustración muchas veces porque nuestros hijos no son iguales que nosotros. Tienen otras capacidades, otras fortalezas, otras destrezas, ¿sí? Y estamos en esta tierra para guiarles e influenciarles de la mejor manera, dejar un legado en sus vidas, no para hacer tropiezos en su camino, para ser ejemplos, para ser sinceros, para mostrarnos humanos. Tienen que vernos que somos humanos, que no somos infalibles, que somos honestos, que no aparentamos, que no vamos a la iglesia y tenemos una postura y hablamos así, así, y en casa somos malos o groseros o vulgares o maltratamos. Es importante que ellos vean que somos genuinos, porque así van a ver a Dios. Y el hecho de que ellos puedan ver que realmente somos honestos, somos sinceros, es allí cuando van a poder ver a Dios, no a la religión, sino a ver a Dios, que vean a Dios en nuestra vida. Y estaba pensando, ya termino, amiguitas, en el Salmo 139, en el pasaje donde dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Siempre me dio miedo ese pasaje, cuando oro con ese pasaje, porque yo sé que Dios va a sacar, ¿no?, la parte oscura o la parte, ¿no?, fea de nuestras vidas, pero es necesario, ¿no?, hacer esa purificación y estar dispuesto a que Dios saque la escoria, y no siempre es fácil aceptar nuestros errores como padres, y no es fácil pedir perdón a nuestros hijos y decirles, te pido perdón porque hice esto, te pido perdón porque hice lo otro, porque te lastimé.
no es fácil hacerlo, pero es tan saludable para ellos y aún para nosotros y delante de Dios. Y Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ya lo sabemos. Así que el temor a Dios y esa comunión verdadera y ese deseo de hacer las cosas en lo secreto, ¿no? Una hermanita oró así, ¿no? Hace un rato y dijo que lo que tú le has dicho a ella en lo secreto, que eso es lo que somos, ¿no? Eso es lo que realmente ahí es, lo que hay adentro de nosotros en lo secreto es lo que somos. Así que es tan importante ese temor de tener esa conciencia de que Dios está observando cada detalle, observando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro actuar. Y ya termino con ese versículo que dice que, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, mis hermanitas, ese es el mensaje de Rebeca. Espero no defraudarlas con Rebeca si la tenían, porque Rebeca es como nosotras, ¿no? Es humana, es una mujer, es una mamá. Así que ese es el mensaje para hoy. Gracias, hermana Gracia Laura, porque